Mi nombre es Juan. Soy aquel a quien Cristo llamó el discípulo amado. Tuve el privilegio de caminar junto a Él, escuchar sus enseñanzas y ver milagros que transformaron vidas, desde dar vista a ciegos hasta resucitar a los muertos. Fui testigo directo de su crucifixión, su muerte y días después de su resurrección gloriosa. Corrí hacia el sepulcro vacío, incrédulo al principio, pero luego convencido. Jesús había vencido la muerte. Esa certeza reafirmó mi fe y marcó mi misión para siempre. Después de su ascensión, predicaba el Evangelio con valentía. Pero llegó el temible emperador Domiciano, un hombre cruel que exigía ser adorado como Dios. Cada año, todos debían quemar incienso ante un altar y proclamar: César es el Señor. Pero para los cristianos, cuya lealtad estaba firmemente en Jesús, ese mandato era una prueba severa. No podíamos ni debíamos comprometer nuestra fe. Por eso fuimos perseguidos, por eso muchos murieron, y por eso yo también fui sentenciado, no a prisión, sino a muerte. Mis enemigos me arrojaron en una caldera de aceite hirviendo. Querían que fuera mi tumba. Pero Dios tenía otro plan. El aceite no me quemó. Salí ileso como testimonio viviente de su poder. Aunque no pudieron matarme, decidieron desterrarme. Me enviaron a Patmos, una isla desolada, inhóspita, donde el Imperio Romano exiliaba a sus enemigos para que murieran lentamente. Allí, en medio del silencio, del viento y del mar interminable, Dios me reveló el destino final de la humanidad. Patmos, lugar de exilio, se convirtió en el escenario de una visión celestial. Allí escribí el libro del Apocalipsis, una guía, un faro para quienes están dispuestos a morir por lo que creen. Originalmente, la palabra mártir significaba simplemente testigo, pero pronto quedó claro: ser testigo fiel de Cristo podía costar la vida. Y así el significado cambió. Mártir pasó a ser quien da su vida por Jesucristo. La persecución romana estaba en su apogeo, y los creyentes necesitaban una luz, un mensaje de esperanza. Por eso, este libro es vital. Contiene todas las profecías sobre el fin de los tiempos, profecías que aún no se han cumplido, pero que muy pronto se cumplirán. Este libro no habla de destrucción, del malo, de Satán. No, habla de algo mucho más importante: la segunda venida de Cristo. Un evento predicho nada menos que 318 veces en la Biblia, la promesa más repetida, la verdad más urgente. Y por eso, este libro no solo debe leerse, sino estudiarse, meditarse, anunciarse. Porque dice claramente: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía, porque el tiempo está cerca y Cristo viene pronto. Fue en medio de mi aislamiento en Patmos cuando todo cambió. No solo fue un sueño, no fue una ilusión. Fui arrebatado en espíritu, llevado por el poder divino hacia un lugar que jamás había visto: el cielo. Allí, frente a mí, apareció algo que desafía cualquier descripción humana: un trono en el cielo. Sentado sobre él, una figura resplandeciente, rodeada de gloria. Su apariencia era como jaspe y cornalina, pura luz, pura justicia. Y alrededor del trono, un arco iris brillaba como esmeralda, como recordatorio constante del pacto de Dios con su creación. Pero no estaba solo. Alrededor del trono vi a 24 ancianos sentados en otros tronos, vestidos de ropas blancas, coronados con oro. Estaban postrados, adorando al único digno, el Creador del universo. Del trono salían relámpagos, voces y truenos. Un sonido inmenso, un símbolo del juicio y la majestad de Dios. Delante de él ardían 7 lámparas de fuego, los 7 espíritus de Dios, simbolizando su presencia completa, la plenitud del Espíritu Santo en acción.
Y allí también había algo más, un mar de vidrio claro como el cristal, como si fuera una superficie perfectamente pulida, reflejando la gloria de Dios sin sombra alguna de oscuridad. Entonces miré con atención y vi algo inolvidable. 4 seres vivientes rodeando el trono día y noche. Eran criaturas llenas de ojos, tanto por dentro como por fuera. Uno parecía león, otro como becerro, otro tenía rostro de hombre, y el cuarto alas como de águila volando. Cada uno tenía 6 alas y estaba lleno de ojos. Nunca descansaban, nunca callaban, solo cantaban. Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y cada vez que ellos daban gloria, los 24 ancianos se inclinaban, dejando sus coronas ante el trono, diciendo: Digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. En la mano derecha del que estaba sentado en el trono, vi un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Era importante, era urgente, pero nadie en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de ella podía abrirlo, ni siquiera mirarlo. Me entristeció profundamente. ¿Acaso esta revelación quedaría oculta para siempre? Pero entonces uno de los ancianos me dijo: No llores. Mira, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y sus 7 sellos. Me volví y vi algo inesperado. No un león rugiente, sino un cordero, como inmolado, con 7 cuernos y 7 ojos, los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. El cordero tomó el libro de la mano derecha de Dios, y en ese momento el cielo estalló en alabanza. Los 4 seres vivientes dijeron: Amén. Los 24 ancianos se postraron y adoraron, cada uno con un arpa y copas de oro llenas de incienso, las oraciones de los santos, y cantaron un cántico nuevo, uno que solo aquellos redimidos podían entender. Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Nos has hecho reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Miles de millones de ángeles se unieron al canto, hasta que toda criatura en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra y en el mar, clamó: Al que está sentado en el trono, y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder, por los siglos de los siglos. Cuando el Cordero abrió el primer sello, una voz potente del primer ser viviente dijo: Ven y mira. Miré, y vi un caballo blanco. El que lo montaba llevaba un arco, y le fue dada una corona. Salía venciendo y para vencer. Abrió el segundo sello, y otra voz dijo: Ven y mira. Otro caballo salió, este rojo. A quien lo montaba se le dio poder para quitar la paz de la tierra y hacer que unos mataran a otros. Le fue dada una gran espada. Cuando rompió el tercer sello, escuché al tercero decir: Ven y mira. Vi un caballo negro, y el que lo llevaba tenía una balanza en la mano. Una voz anunció: La medida de trigo por 1 denario, y 3 medidas de cebada por 1 denario. No dañes el aceite ni el vino. Hubo hambre, escasez, pero también advertencia: no toquéis lo esencial, porque aún hay esperanza. El cuarto sello fue abierto, y el cuarto ser viviente gritó: Ven y mira. Vi un caballo amarillo. El que lo montaba se llamaba Muerte, y el Hades lo seguía. Les fue dado poder sobre la 4ª parte de la tierra, para matar con espada, hambre, muerte y bestias feroces. Cuando el Cordero abrió el 5.º sello,
vi algo que me llenó de dolor y esperanza al mismo tiempo. Bajo el altar celestial estaban las almas de aquellos que habían sido asesinados por su testimonio fiel a Dios. Habían sido martirizados por predicar su palabra y no negar su fe. Y desde allí elevaban una pregunta poderosa al cielo. ¿Hasta cuándo, Señor Santo y verdadero, no juzgarás y vengarás nuestra sangre sobre los que habitan en la tierra? Una voz les respondió: les fue dado un vestido blanco, símbolo de pureza y victoria, y se les dijo que descansaran un poco más, hasta que se completara el número de sus hermanos que también serían muertos como ellos. Este momento es profundo. Los mártires no piden venganza personal, piden justicia, piden que Dios actúe, y Él responde con paciencia, pero también con promesa. La historia aún no ha terminado. Entonces, el Cordero rompió el sexto sello. Hubo un terremoto tan grande que toda la tierra tembló. El sol se oscureció como tela de silicio, la luna se tornó roja como la sangre. Las estrellas cayeron del cielo como higos caen de una higuera sacudida por el viento. El cielo desapareció como un pergamino enrollándose. Y todos los montes y las islas fueron removidos de su lugar. Un miedo inmenso invadió a los reyes, comandantes, ricos, pobres, libres y siervos. Corrieron a esconderse entre las rocas y montañas, clamando: «Caed sobre nosotros, escondednos de la cara del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque llegó el gran día de su ira, y nadie podía resistirlo». Este sello marca el inicio del juicio final visible en la tierra. La creación misma reacciona al pecado humano. El cielo se retira. La humanidad intenta escapar del rostro de Dios. Cuando el Cordero abrió el séptimo sello, no hubo truenos ni voces, no hubo guerra ni grito de batalla. Hubo silencio. Silencio en el cielo durante media hora. Un silencio cargado de gravedad, como antes de una tormenta que todo destruye, como antes de que el juicio divino sea derramado sin medida. Y en ese silencio aparecieron 7 ángeles con trompetas. Estaban listos para anunciar lo que estaba por venir. El primer ángel tocó su trompeta, y cayeron sobre la tierra granizo y fuego mezclados con sangre. Una tercera parte de los árboles fue consumida. Toda hierba verde ardió. La naturaleza misma temblaba ante el juicio de Dios. El segundo ángel sonó, y algo como una gran montaña ardiendo fue lanzada al mar. La tercera parte del mar se convirtió en sangre. Murieron 1/3 de las criaturas marinas. 1/3 de los barcos quedó en ruinas. Era un recordatorio, ni siquiera el océano estaba a salvo del juicio divino. El tercer ángel hizo sonar su trompeta, y vi caer del cielo una estrella ardiente. Su nombre era Ajenjo. Cayó sobre las fuentes y ríos, y las aguas se volvieron amargas. Muchos murieron por beberlas. No era solo muerte física, era símbolo de corrupción espiritual, de cómo el mal contamina lo que da vida. El cuarto ángel tocó su trompeta, y una oscuridad parcial cubrió el sol, la luna y las estrellas. 1/3 de la luz desapareció, y con ella también la claridad. Hubo confusión, hubo miedo, porque sin luz no hay guía. Entonces oí una voz poderosa en el cielo, una águila que gritaba: ¡Ay, ay, ay de los que habitan en la tierra! Porque aún quedaban 3 toques de trompeta, 3 juicios aún más severos. Y yo, Juan, estaba a punto de verlos. El quinto ángel tocó su trompeta, y vi algo que jamás había contemplado.
una estrella cayó del cielo a la tierra. No era una estrella normal, era un ser celestial caído. Le fue dada la llave del pozo del abismo. Abrió el pozo, y de él subió humo negro como el de un horno gigante. El sol y el aire se oscurecieron por el humo. Del humo salieron langostas, pero no eran ordinarias. Tenían colas como escorpiones, dientes afilados como leones y alas que rugían como carros de guerra. Llevaban coronas de oro en sus cabezas y sus rostros parecían humanos, pero sus ojos brillaban con intención maligna. Les fue dado poder, no para matar, sino para atormentar a los impíos durante 5 meses. Tormento como el de un escorpión, insoportable, inevitable. Y su rey tenía un nombre aterrador: Abadón, Apolión, Destructor. Esta bestia simbolizaba fuerzas espirituales malignas que afligen a quienes rechazan a Dios. Pero no podían tocar a los sellados, solo a aquellos que llevaban la marca de la bestia, a los que ya habían elegido el camino equivocado. El sexto ángel sonó su trompeta, y desde el altar del cielo una voz ordenó: «Desata a los 4 ángeles atados junto al río Éufrates». Se soltaron, y con ellos un ejército inmenso, 200 millones de jinetes, vestidos con corazas de fuego, zafiro y azufre. Cabalgaban bestias con cabezas de leones, y de sus bocas salía fuego, humo y azufre. Con estas armas mataron a 1/3 de la humanidad. Fuego del cielo, engaños de los demonios, muertes que nadie podía detener. Pero incluso así, la humanidad no se arrepintió. Continuaron adorando ídolos, practicando la inmoralidad, sin dejar de mentir, matar o robar. Estos juicios no son simples castigos, son señales, advertencias del día final que está cerca, un recordatorio de que el tiempo apremia y que cada uno debe decidir: seguir al Cordero o aceptar la marca de la bestia. Después de ver los juicios de las trompetas, fui llevado otra vez en espíritu. Vi algo que no esperaba: un ángel poderoso descendiendo del cielo, envuelto en una nube, con un arco iris sobre su cabeza. Su rostro brillaba como el sol, y sus pies eran como columnas de fuego. Era una imagen imponente, una manifestación clara del poder divino. En su mano derecha sostenía un librito abierto. Se paró sobre el mar y sobre la tierra, y clamó con voz fuerte, como rugido de león. Cuando lo hizo, los 7 truenos respondieron desde el cielo. Estaba a punto de escribir lo que dijeron, pero oí una voz del cielo decirme: «No selles las cosas que los 7 truenos han dicho. Déjalas abiertas, porque el tiempo ya no se dilatará». El ángel levantó su mano hacia el cielo y juró por el Creador eterno: «No habrá más demora. En los días de la voz del 7º ángel, cuando toque la trompeta, se cumplirá el misterio de Dios». Y entonces esa misma voz celestial me dijo lo que debía hacer: «Ve, toma el librito que está en la mano del ángel». Fui hacia él y sin dudar se lo pedí. Él me respondió con palabras claras: «Tómalo, cómetelo, será dulce como miel en tu boca, pero amargará tu vientre». Así lo hice, lo tomé, lo comí, y sí, fue dulce al principio, como una promesa de esperanza. Pero luego vino la amargura, como el peso de profetizar contra un mundo que rechaza a Dios. Me fue dicho entonces: «Tienes que profetizar otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes». Luego se me dio una caña como vara de medición, y me fue ordenado: «Levántate, mide el templo de Dios, el altar, y a los que adoran en él.
pero deja fuera el atrio exterior. Ha sido entregado a los gentiles. Pisotearán la santa ciudad durante 42 meses. Era claro, habría un tiempo de prueba, donde la fe sería atacada, pero también protegida. Y en ese mismo momento, recibí instrucciones sobre los 2 testigos. Daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. Representaban el testimonio constante de Dios en la tierra. Algunos creían que eran Moisés y Elías, otros que simbolizaban la ley y los profetas, o tal vez simplemente representaban a la iglesia fiel, aquellos que dan testimonio incluso bajo persecución. Tenían autoridad sobre la naturaleza, podían cerrar el cielo para que no lloviera, convertir las aguas en sangre y herir la tierra con toda clase de plagas. Si alguien intentaba dañarlos, fuego salía de su boca y consumía al enemigo. Eran guardianes de la verdad, resistentes ante el engaño. Pero llegó el día fatídico. La bestia que sube del abismo los atacó, los venció, los mató. Sus cuerpos quedaron expuestos en la gran ciudad espiritualmente llamada Sodoma y Egipto, donde Cristo también fue crucificado. Durante 3 días y medio, sus cadáveres yacieron sin sepultura. La humanidad celebró. Había triunfado, al parecer, la mentira. Pero entonces sucedió algo inesperado. Un soplo de vida entró en ellos. El Espíritu de Dios los levantó. Se pusieron de pie, y cayó temor sobre quienes los veían. Y del cielo, una voz poderosa les dijo: «Subid aquí». Y así ascendieron al cielo, ante los ojos de todos. La bestia no había ganado, Dios había vencido. En ese momento, el 7º ángel tocó su trompeta, y hubo grandes voces en el cielo, clamando: «Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Reinará por los siglos de los siglos». Los ancianos celestiales se postraron y adoraron al Dios Todopoderoso. Te damos gracias, Señor, porque has tomado tu gran poder y has comenzado a reinar. El templo de Dios se abrió en el cielo, el arca de su pacto apareció. Relámpagos, truenos y terremotos sacudieron el universo. El cielo declaraba: la victoria de Dios es definitiva. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva. El primer cielo y la primera tierra habían pasado. No había más mar. Y descendió del cielo la santa ciudad, la nueva Jerusalén, vestida como novia para su esposo. Oí una voz potente desde el trono decir: «He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Él morará con ellos y ellos serán su pueblo. Dios enjugará toda lágrima. No habrá más muerte, ni dolor, ni llanto. La maldición será eliminada. El árbol de la vida dará fruto cada mes. Sus hojas sanarán a las naciones. Y los redimidos verán su rostro, con su nombre escrito en sus frentes para siempre. Este es el reino definitivo, un lugar donde solo entra lo puro, donde la luz no viene del sol, sino de la gloria de Dios mismo. Jesús, el Cordero, es su templo, y allí, por fin, todo será restaurado. Este libro no fue escrito para asustarnos, fue escrito para prepararnos, para advertirnos, pero también para darnos esperanza, porque al final el bien vence, porque al final Dios triunfa. Cristo dijo: «Vengo pronto». Esa promesa no ha cambiado. ¿Estás listo? ¿Estás vigilante? ¿Has aceptado su gracia? ¿Te has arrepentido? Este mensaje no es solo para el futuro, es para hoy, porque el tiempo está cerca y Cristo viene otra vez. Si este mensaje llegó a tu corazón, no lo guardes para ti. Comparte esta verdad. Deja tu comentario. Haz llegar este mensaje a quienes también necesitan escucharlo. Suscríbete, activa la campana. Sigue adelante en este viaje de revelación y fe, porque Cristo viene pronto.
y todos debemos estar preparados.